Bienvenidos una vez más a toda la familia ITMA a este ciclo de charlas que están enmarcadas dentro de los objetivos de transferencia de conocimientos interdisciplinarios de la estrategia ITMA Skill, habilidades sustentables para Chile y el mundo. En esta oportunidad nos acompaña Ignacia Riquelme Cañas, que es docente de la carrera técnico en veterinaria. Ella es médico veterinaria y en esta oportunidad nos trae la charla con el título Peste bubónica en Sudamérica. Por lo tanto, ella desde su conocimiento y desde la experticia de esta carrera, ¿no es cierto?, nos va a mostrar esta temática tan interesante que puede aportarnos en estas políticas que hemos ido desarrollando, en estas formas de entender la relación con el entorno, en esta responsabilidad que debemos ir creando nosotros como ciudadanos, como personas que debemos tener una responsabilidad del lugar donde estamos, donde vivimos, de cómo nos hacemos cargo de la relación que establecemos con la comunidad y el entorno en el que estamos. Así que voy a darle la bienvenida, obviamente, a Ignacia, y le voy a dar el micrófono para que ella pueda comenzar su charla. Ignacia. Hola, muchas gracias por la invitación, ¿cierto? Voy a proyectar mi pantalla para que puedan ver el material que preparé. Como bien se mencionó, yo voy a hablar de la peste bubónica en Sudamérica. La peste bubónica ha sido una enfermedad que ha reaparecido después de muchos siglos debido a algunos brotes asociados a roedores, a ardillas, y por tanto es importante que conozcamos quién es el agente que produce la peste bubónica, cómo podemos controlarlo, cómo podemos evitar que hayan brotes, por ejemplo, en nuestro país. Quizás no conocen a la peste bubónica o no conocen ese nombre, pero ha tenido otro a lo largo de la historia. Uno de sus nombres es la peste negra o la muerte negra. En la época medieval causó 3 pandemias mundiales y generó la muerte de una cantidad importante de la población mundial. Tiene algunas semejanzas con las pandemias actuales porque se asoció mucho al comercio mercante, al intercambio de pieles, al intercambio de alimentos exóticos. De hecho, se teoriza que eventualmente podría haberse movilizado desde Asia hacia los demás continentes y haber causado estos estragos tan grandes que quizás conocen como peste negra o los doctores de la peste, o bien también la pueden conocer como peste. ¿Ya? Hay muchas ilustraciones, quise poner esta porque refleja muy bien el avance de la muerte negra o de la peste negra en los poblados, en los distintos ciudades en que azotaba gran parte de la población, en que se perdía gran parte de la población, y que además también fue utilizada como una arma biológica, ya que muchos de los cuerpos de personas que fallecían de la peste negra eran catapultados a otros pueblos que resultaban enemigos de aquel que se infectó de la peste. Entonces, es bastante interesante analizarla desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista actual. Y entrando un poco dentro del punto de vista histórico, tenemos que dar un poco de contexto. Quizás la mayoría de ustedes conoce a esta imagen, que es el del doctor de la plaga, una persona que utilizaba elementos de protección personal, como esta máscara alargada con forma de pico de pájaro. Esa máscara era así porque ellos, entre esa máscara y la cara, ponían algodones, ponían inciensos, para tratar de evitar el traspaso de la enfermedad. No existía una claridad importante de cómo se transmitía la enfermedad. Entonces, estos individuos, que eran los doctores de la peste, utilizaban elementos de protección. La máscara, las antijeras, este bastón para tocar a las personas, ajo, utilizaban también en ropa que se podía lavar o que se podía limpiar, ¿cierto? Y que cubría todo su cuerpo para evitar, por ejemplo, la inoculación de la pública, que es una de las vías de transmisión. Entonces, es bastante conocido esta imagen, ¿ya? Y muchas veces no conocemos tanto la historia detrás de esta imagen. Y el contexto histórico tiene varios factores que inciden. Uno de ellos, como bien les comenté, fue el que aparece una temprana, por decir de alguna forma, globalización. Se empieza a comerciar entre continentes, a movilizar pieles, a movilizar alimentos exóticos, pero también aparece dentro de la que es el medioevo, ¿cierto?, de la Edad Media, el auge religioso y, por ejemplo, la caza de brujas.
¿ya? Y me pueden decir, pero ¿por qué tendría que ver la casa de brujas con esto? Bueno, sí tiene que ver porque dentro de la época medieval, cuando se castigó y cuando se casó a las brujas, no solamente se casó a las brujas, la iglesia también decidió que se debían eliminar los gatos, porque los gatos aparentemente eran ayudantes, ¿cierto?, del diablo, de las brujas. Entonces se hizo una matanza masiva de gatos y por tanto hubo mucho tiempo, muchos años en que no habían gatos o había muy pocos gatos. Y los gatos siempre han sido los principales controladores de los roedores. Y esa es una de las hipótesis o de las teorías de por qué esta pandemia llegó a ser tan mortal como nosotros sabemos o conocemos rutinariamente o quizás muy por encima respecto a ella. ¿Ya? El hecho de que se hayan eliminado los gatos generó un problema muy grande a nivel de salud pública en esa época, porque ellos eran los principales animales que hacían el control biológico de las plagas, en este caso de ratones. Y su eliminación por estos credos, por la religión, influyó, ahora sabemos que influyó directamente con la extensión de la Yersinia pestis o de la peste negra o peste bubónica. ¿Ya? Por eso puse también estas imágenes, porque es importante que sepamos los roles que pueden cumplir los animales desde el punto de vista ecológico, de su nicho ecológico, que son muy importantes. Y un desbalance de ese tipo puede causar un estrago del nivel de esta pandemia que ocurrió en 3 ocasiones además. ¿Ya? Acá está la imagen clásica del doctor de la peste, ustedes pueden verlo con la máscara, ¿cierto? Con el traje protectivo, el sombrero. ¿Ya? Eso también es muy conocido, quizás está dentro casi del folclore de la Edad Media y del folclore de la peste negra, ya que son los doctores de la peste. Esta es una imagen de microscopía electrónica de barrido de la bacteria. Así se ve la bacteria que causó estas 3 pandemias, se llama Yersinia pestis, como yo les había comentado, y es el agente etiológico de la peste bubónica, de la peste septicémica, de la peste negra, como ustedes quieran llamarlo. Es un bacilo porque tiene forma de bastón o parece también como un pancito de completo, digo yo. Fue causante, como les mencioné anteriormente, de 3 pandemias. Tiene o presenta 3 formas clínicas: la peste neumónica, la peste septicémica y la peste bubónica. ¿Ya? Y eso va a depender y va a estar asociado a la vía de transmisión de esta bacteria. Tiene diversos vectores biológicos, uno de los más importantes son las pulgas, tanto las pulgas de humano como las pulgas de animales. Vamos a ver ya en un ratito más cómo son esas pulgas y qué rol tienen. También tiene reservorios, que en este caso los principales reservorios son los micromamíferos, o sea, los mamíferos de muy pequeño tamaño, y los roedores. ¿Ya? Y además es una bacteria que es enzótica, o sea, es una bacteria que es capaz de producir brotes de infección en poblaciones animales, ¿ya? Y causar la muerte de distintos animales, como yo les mencionaba, estos micromamíferos, estos roedores, y también tuvo, hace mucho tiempo atrás, potencial pandémico, principalmente por el hecho de que no habían controladores biológicos como los gatos y no teníamos antibióticos. ¿Ya? Los brotes en la actualidad son bastante más controlados porque tenemos mejores protocolos de higiene y de salud, tenemos antibióticos, tenemos otras formas de poder contrarrestar la acción de esta bacteria. Pero en la Edad Media no existían estas precauciones o estas medidas de control. Estas son 2 pulgas, la primera en la imagen 1, voy a poner acá un 1 y acá un 2, ay, perdón, moví esto sin querer. En la imagen 2 lo que tenemos es la pulga del gato, Tenocefalía feliz, y en la imagen 1 es Xenophila aeopis, que es la pulga principal o el vector principal de la Yersinia pestis o de la peste negra. Esta Xenophila aeopis es una pulga más bien de humanos, mientras que la segunda, que es Tenocefalía feliz, es una pulga que se encuentra generalmente en animales como gatos y perros. ¿Ya? Las pulgas, eso sí, no son muy específicas, o sea, una pulga de humano puede estar en un gato o en un perro y viceversa. Pero es importante que sepamos diferenciar que el vector principal es la Xenophila aeopis, o Pulex irritant también, es otra pulga de humanos, pero que parasitan particularmente a seres humanos más que a animales. Ahora, como conceptos generales, vamos a ver algunos hechos importantes de la plaga o de la peste bubónica. Es causada por esta bacteria que se denomina Yersinia pestis. Se encuentra principalmente en las pulgas de pequeños mamíferos o de micromamíferos.
Y por esa vía, a través de la mordedura de la pulga del micromamífero, los humanos nos podemos infectar. Podemos desarrollar la peste bubónica, que tiene que ver con la inflamación y el aumento de tamaño de los linfonódulos que están en nuestro cuerpo. También se producen ciclos clínicos asociados a la gripe, y nosotros como humanos podemos transmitir por vía aérea, o sea, a través de nuestros estornudos, de nuestra tos, la peste neumónica. Entonces, si se dan cuenta, la transmisión a través de la pulga, del vector biológico, va a dar origen a la peste bubónica y o septicémica, mientras que la transmisión entre humanos va a dar origen a la peste neumónica, ¿ya? A pesar de que son causadas por la misma bacteria, las vías de transmisión van a producir un cuadro distinto. El perfil de la plaga es que probablemente se origina en China, y de hecho esa es la primera plaga, que se llama la plaga justiniana. Y lo que se cree o lo que se hipotetiza es que lo que sucedió es que a través del comercio mercante, a través de la movilización de pieles, de alimentos exóticos, llevaron roedores y sus pulgas hacia los distintos continentes. Y por tanto, se empezó a distribuir o a diseminar en China, en América, en Europa. La incubación era entre 2 a 6 días, y la transmisión, el RO, que es el número de transmisión, es de 1,3, o sea, no es tan alto, pero igual, ¿ya? El radio, la fatalidad o la mortalidad era entre el 8 y el 10% cuando tenemos antibióticos, pero sobre el 60% cuando no habían antibióticos. Entonces se explica también el que murieron tantas personas en la Edad Media, ¿ya? Y su mortalidad total es más de 100 millones de muertes, o sea, es importante la cantidad de muertes que generó a lo largo de la historia. No existen vacunas para prevenir a la peste bubónica o a la peste negra. Se han ido desarrollando, pero la verdad es que no hay comercialización de estas vacunas porque no hay tantos brotes ni casos clínicos, y además tenemos antibióticos que pueden ayudarnos a combatirla. Como les decía, el origen estaba en China y en los roedores y sus pulgas, ¿ya? Acá podemos ver la vía de transmisión. Tenemos una pulga que está infectada con Yersinia pestis. Si esa Yersinia pestis se dirige hacia los linfonódulos de un individuo, se produce la plaga bubónica o la peste bubónica. Si es que esa bacteria realiza un viaje sistémico a través de la sangre, puede llegar hacia el pulmón y ahí producir la peste neumónica. Y es esta la que se puede transmitir a otro ser humano, o sea, yo, ser humano, toso o estornudo y transmito mi peste a otra persona, y por tanto esa otra persona desarrolla la peste neumónica. Eso es básicamente lo que ocurre. Acá tenemos otra imagen donde se puede ver la plaga neumónica o la peste neumónica, y ustedes se dan cuenta que es contacto directo con un roedor y además por transmisión aerógena. O sea, yo estoy hablando, estoy tosiendo, estoy estornudando y le transmito la peste neumónica a otra persona. Si hablamos de la peste bubónica, va a haber contacto directo con roedores o bien contacto directo con la punta del roedor. Se produce la infección en el linfonódulo y por tanto se forma el bubo o el bubón. Por eso se llama peste bubónica, ¿ya? En el ciclo de los roedores también hay otros animales como mamíferos, micro y mamíferos de pequeño tamaño, que pueden ser agentes amplificadores, o sea que van a mantener a la peste o van a mantener a la bacteria en el ciclo silvestre o en el ciclo rural o del ciclo de animales, y van a poder ir infectando a otros animales, ¿ya? Eso ocurre mucho en Estados Unidos en los parques nacionales, el que hay un ciclo más bien enzótico, ¿ya? Acá hay algunas lesiones. Acá está el bubón, la septicémica en la que va a producir la muerte del tejido, como se puede ver en la imagen 1 y 2, y la neumónica en que claramente hay afectación de un pulmón más que del otro. Ahora, para entender, ya hicimos el contexto un poco de lo que es la peste negra, ahora vamos, yo lo que hice fue un análisis bibliográfico de la situación de la peste en Sudamérica. Probablemente quizás han escuchado por las noticias o por algún otro medio de comunicación el que existieran algunos brotes en Asia y en Estados Unidos. Y por tanto a mí me generó el interés de ver qué sucede o qué ha sucedido en la América Latina o en Sudamérica respecto a la peste bubónica, o respecto a Yersinia pestis. Y este pequeño amiguito que yo puse en la foto es un ratoncito orejudo boliviano, ¿ya? De hecho es uno de los reservorios
de la peste bubónica en ese país. ¿Ya? Yo hice un análisis retrospectivo de varios estudios. Lamentablemente no hay tantos estudios respecto a la peste bubónica en América del Sur ni en Latinoamérica. Por ejemplo, hay un paper que es de 1934 y que explica un poco cómo llega a Sudamérica. Después hay otro del 2008 que hacen una referencia histórica. También hay otro donde hay más información son aquellos que han hecho investigadores estadounidenses o ingleses. De hecho, este es el más completo, por si acaso alguno después lo quiere leer, igual lo dejé en la bibliografía al final. ¿Ya? También está esta reseña histórica en Colombia. En Chile nosotros tuvimos varios casos de peste bubónica en el año 1903. ¿Ya? También voy a hablar un poco de eso más adelante. Acá en Perú y en Brasil. Ya, Brasil, Perú y Bolivia son países en los que todavía existen casos endémicos y brotes de infección de peste bubónica. En nuestro país, el último caso fue en 1934 o 35. Después de eso, no hay más reportes. Entonces, ¿cuándo entra al continente sudamericano? ¿Cuándo entra a Chile la Yersinia pestis? Aproximadamente en 1900, asociado al comercio mercante, o sea, a la movilización de pieles, de animales, de alimentos a través de barcos. Y como los barcos, ustedes bien saben, en todas las películas se puede ver que los barcos no solamente llevan a los tripulantes humanos, sino que también llevan tripulantes que son roedores. Y esos roedores se bajan de los barcos y tienen la capacidad de generar brotes. Y lo que sucedió en nuestro país es que se causaron brotes en zonas portuarias, o sea, en los puertos. ¿Ya? Afectaron a las personas que vivían en esos puertos. Y probablemente en el inicio de las pandemias también los brotes tienen que haber sido en zonas portuarias y de ahí se empezó a movilizar más hacia adentro de los distintos países. Ahora, ¿qué pasa en Sudamérica en la actualidad? Existen brotes asociados a Bolivia, a Brasil y a Perú. ¿Ya? ¿Dónde han ocurrido entonces estos brotes? Como yo les dije, Perú, Bolivia y Brasil, pero también existe como una enfermedad animal en otros países, ya que están marcados en amarillo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en Latinoamérica, Bolivia y Brasil son los que estarían más afectados por enfermedad animal, y en el caso de los brotes de infección, Perú sería uno de los países que ha tenido en los últimos años. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, para entender un poco por qué han ocurrido brotes, porque todavía existe como enfermedad animal, tenemos que entender tres conceptos. El primero es de ciclo enzótico. ¿Ya? El ciclo enzótico es un ciclo de enfermedad, pero que se da exclusivamente en animales silvestres o en animales rurales, especialmente en roedores pequeños o en micromamíferos, por ejemplo, ardillitas, ratoncitos, en ese tipo de animales. Y son ellos los que se infectan a través de sus pulgas, fallecen y siguen infectando a otros roedores. El segundo concepto es el ciclo episótico. El ciclo episótico se relaciona con la pulga del ciclo anterior, pero que va a afectar a roedores que son sinantrópicos. Los roedores sinantrópicos son aquellos que viven en cercanía con los humanos. Entonces, en el ciclo episótico se van a afectar, por ejemplo, los ratus, la rata negra, ¿cierto? El Oligorisomys longicaudatus, el ratón colilargo, los cuyi, especialmente en Perú y Bolivia. Y esos animales pueden transmitir la enfermedad hacia los gatitos o hacia los humanos. ¿Ya? También se da en caninos, pero tienen bastante resistencia a la enfermedad. Entonces, lo que puede suceder es que esta pulga va a afectar a estos roedores sinantrópicos. Los roedores sinantrópicos pueden contaminar a los humanos, pero también a los gatitos. ¿Ya? Y la zoonosis, que es el tercer concepto, es una enfermedad que es transmitida por animales hacia los humanos. El concepto de zoonosis se está dejando un poco de lado y vamos a empezar a hablar de enfermedades interespecie, porque ahora nosotros sabemos que podemos ser una fuente de enfermedad para los animales. Entonces es menos antropocéntrico hablar de enfermedad interespecie que de zoonosis. ¿Ya? Así que puede que en libros antiguos encuentren zoonosis, pero más actualmente se va a empezar a hablar de enfermedad interespecie. O sea, que van a ser enfermedades que van a afectar a distintas especies, independiente si uno es humano o si es otro tipo de animal. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la peste bubónica en Sudamérica? La pobreza extrema, la ruralidad, los factores culturales. Hay muchas personas que consumen roedores, por ejemplo, los cuy en Perú, en Bolivia se consumen, son parte de la dieta.
el ambiente en que estén esas personas cuando viven en ambientes rurales o que no hay no hay protocolo higiénico sanitario o incluso no hay viviendas que sean dignas, es un factor de riesgo más importante para padecer la enfermedad. Y también que tenga contacto con los reservorios naturales, que es algo que vamos a mostrar a través de unos mapitas en unos momentos más. Acá tenemos las distintas pulgas. La pulga número 1 es Tenocefalía felis, la pulga del gato. La número 2, Tenocefalía canis, que es la pulga del perro. La 3, que es Xenophila cheopis. Y 4, que es la Pulex irritans. Todos estos son vectores de la peste bubónica en distintos países. En nuestro país tenemos las 4 pulgas. Entonces, eventualmente podrían ser vectores para la enfermedad. Acá tenemos algunos de los roedores que se han descrito también como reservorios. Está la rata negra, que es la típica. Está también el Oligorhizomes longicaudatus, el ratoncito orejudo de Darwin. Son algunos de los micromamíferos que estarían involucrados en la posible transmisión de esta peste bubónica, ¿ya? Recordar también que a estos animales sí los afecta la peste y los puede matar. Entonces, no es como que la alberguen para siempre, sino que también pueden enfermarse y fallecer. En el caso de Perú y Bolivia, me llamó mucho la atención que uno de los reservorios importantes son los cuyí. A continuación vamos a ver unas imágenes que son un poco fuertes, pero es para darle un poco del contexto. Los cuyí forman parte de la dieta de las personas en Perú y Bolivia. De hecho, hay mucho criadero tras patios, eso quiere decir que muchas personas dentro de sus propias casas o dentro de sus propios patios crían cuyís para comercializarlo o para bien consumirlos ellos. Entonces, es un factor de riesgo importante relacionarse con estos animales en condiciones higiénicas y sanitarias inadecuadas. O sea, un cuyi que se le lleva al veterinario, que se le desparasita, no presenta ningún riesgo, pero un cuyi que vive en una zona rural, que no tiene acceso a la medicina veterinaria, que no tiene antiparasitarios, probablemente tenga pulga. Y eso en esos países genera estos episodios de brote. Recordar cómo forman parte de la dieta de las personas. Muchos de esos individuos se van a relacionar estrechamente, por ejemplo, con las pieles, porque los tienen que desollar, ¿verdad? Y en la piel puede haber pulgas que saltan hacia el humano o también puede haber contacto con los fluidos y eso generar un brote de enfermedad. Acá tenemos imágenes de lo que yo decía como factor de riesgo, la ruralidad, la incapacidad de tener una vivienda digna, los protocolos higiénicos sanitarios inadecuados, que ustedes pueden ver al tiro, que incluso acá hay choclos botados en el piso, entonces por tanto es un sector en que los ratones pueden consumir alimentos sin ningún problema y relacionarse estrechamente con las personas, el que por ejemplo no tengan habitaciones adecuadas, esto favorece muchísimo la presencia y la convivencia con roedor y por tanto con sus pulgas. Entonces, básicamente donde se han visto brotes, donde han ocurrido brotes, son sectores rurales en los que hay extrema pobreza y que faltan rutinas higiénico-sanitarias. Es ahí donde han ocurrido este tipo de brotes de peste bubónica y es ahí donde además se mantienen de manera endémica o que se mantienen en el tiempo y que es muy difícil erradicarlo o cortar el ciclo de transmisión. Este es un paper que me gustó mucho, que de hecho lo vamos a hacer un análisis un poco somero respecto a aquel, pero plantea la pregunta de dónde todavía persiste en Latinoamérica la plaga, ¿ya? O la peste. Y establecieron ciertos criterios. Hay países aquellos que no tienen casos por más de 60 años, no existiría potencial de reemergencia, no debería volver a ocurrir, ya no debería volver a existir otro caso. En países con casos humanos entre 30 y 60 años, pueden estar en el espectro de una emergencia potencial. Podría haber un nuevo brote. Y en los países con una presencia de casos en los últimos 30 años son considerados endémicos. Y aquí es donde entra Perú y Bolivia, porque han tenido casos en los últimos 30 años. Nosotros estamos en los países que estamos fuera del espectro de potencial de reemergencia. Pero Perú y Bolivia, que son nuestros vecinos, son considerados países endémicos de la patología. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre 1980 y 2012 hubo casos reportados en Bolivia, en Brasil, en Ecuador y Perú. Entonces, estos países han sido considerados como países endémicos de la plaga o de la peste bubónica. ¿Ya? Nuestro país tuvo el último caso en 1930, así que ya estamos casi fuera de la posibilidad de tener una reemergencia o de tener un brote potencial. Y si ustedes se dan cuenta en esta otra tabla, ustedes pueden ver
que tanto en Bolivia, en Brasil y Perú, han tenido casos desde 1899 hasta el 2012. Entonces, sí son países considerados endémicos, de hecho tienen muchos brotes, especialmente Perú, Bolivia también. Chile tuvo solamente 2 brotes, el que yo les mencioné en 1903 y después en 1930. Pero Perú, Bolivia y Brasil son los países que han tenido un mayor porcentaje de casos y de mayor cantidad de brotes, y por tanto, por eso son países endémicos. Si ustedes se dan cuenta, en este gráfico también se analiza lo mismo. Uno puede ver que Brasil se mantiene igual dentro de los países endémicos, pero tiene pocos brotes. Perú tiene unas explosiones importantes en los brotes en 2005, entre 2002 y 2004, y después entre 2009 y 2011. ¿Ya? Brasil, después está Bolivia, que también tiene una explosión de brotes en 2007 y 2009, pero bastante más baja que la de Perú. ¿Ya? Entonces, Perú estaría liderando como país endémico de la peste bubónica en zonas rurales. Y aquí ustedes pueden ver un mapa donde se puede ver la presencia de la plaga, los años en que hubo plaga y la altitud, porque una de las relaciones que se establecía en este paper era que mientras estuvieran a más altura, era más probable que existieran brotes de la enfermedad y que además fueran endémicos, porque entre más altura, más rural y por tanto mayor contacto y exposición con estos roedores. Es básicamente eso lo que quiere mostrar este mapa. Y si se dan cuenta, Perú, Bolivia y Brasil tienen hartos focos y tienen esferas bien grandes que representan que tuvieron una cantidad de daño importante como casos clínicos y brotes. En esta otra, lo que se puede ver es las zonas en las que han habido casos de peste bubónica, y también se asocia, como yo les decía, a la altura y a las zonas rurales, en las que hay mayor exposición o mayor presencia de roedores. Entonces, los brotes estarían concentrados en zonas muy rurales, a gran altura, y que además tienen a los vectores y que tienen a los reservorios que son capaces de transmitir la enfermedad. Eso es lo que muestran estos gráficos. Acá está lo mismo, y además asocia zonas productivas con zonas endémicas. Y si se dan cuenta, en la mayor parte de las zonas endémicas de Bolivia, las zonas en las cuales hay brotes son zonas productivas, que se ven en rojo. Entonces, el hecho de que haya producción de trigo, que haya producción de alimentos, también podría ser un factor de riesgo asociado a la ruralidad para mantenerse como país endémico de la peste bubónica. Acá también está el mapa. En este caso es un mapa, pero de los reservorios. Y si ustedes tratan de hacer el ejercicio mental de superponer un mapa sobre el otro, se van a dar cuenta que las zonas en las cuales se encuentran los reservorios en Sudamérica son las zonas en las que ha habido brotes, o en las zonas en las que se han encontrado países endémicos con estos ciclos episóticos. ¿Ya? Si uno hace la unión o la fusión de estos mapas, se van a dar cuenta que los roedores o los reservorios para la Yersinia pestis o para la plaga están muy cercanos a las zonas rurales, están muy cercanos también a las zonas en las que han habido brotes de infección. Acá se muestra lo mismo, solamente que él hizo un poco de zoom, ya para que lo pudieran ver mejor. ¿Cómo se controla, cómo se previene la enfermedad? A través de la identificación de los vectores, o sea, la identificación de las distintas pulgas, la identificación de los reservorios, cuáles son los roedores que pueden transmitirlos, cuáles son los roedores que tienen pulgas, y la caracterización o la descripción de la presentación clínica, para que sepamos si es un brote neumónico, o sea, que se está transmitiendo entre humano a humano, o si bien es un brote bubónico, entonces, por tanto, la asociación es pulga-roedor. Acá es una imagen que hicieron parte de un estudio de prevalencia de casos activos de peste en Perú, en personas, en perros, y también hicieron trampas para roedores para peinarlo y sacar las pulgas. Después esos roedores volvieron a su vida normal, pero se le extrajo pulgas con esos peines para ver la presencia de qué pulgas habían y cuáles podrían eventualmente tener anticuerpos contra la peste bubónica, tanto en humanos, en animales, como en los ratones. Acá está la bibliografía que yo utilicé, no usé mucha porque, como la había mencionado, no hay tantos, pero el que yo les recomiendo es el de las enfermedades negligentes tropicales, que es el de donde todavía persiste la plaga en Latinoamérica, que es el número 2, ese de ahí.
hay algo muy interesante que también, que es muy antiguo en realidad, que habla, por ejemplo, hace el análisis histórico de la plaga en nuestro país, si acaso les interesa leer. Hemos llegado ya al fin de la presentación y quería también decirles que no criminalicen ni a los roedores ni a los gatos, especialmente a los gatos negros, ¿cierto? Por lo que habíamos hablado de las brujas, y no criminalicen a los roedores porque ellos cumplen un rol muy importante en su ecosistema, en su nicho ecológico. Es importante conservarlo, es importante mantenerlos. Ya se dieron cuenta de lo que pasó históricamente, cuando se eliminaron los gatos, ¿cierto? Y que los roedores además son muy bonitos, a mí me encantan. Entonces, que no los criminalicen, no los maten, tienen un rol muy importante en el ecosistema. Y eso es más que nada. Muchas gracias por su atención. Vamos a Bueno, dejar de gracias, compartir gracias a ti, pues. la pantalla. Muchas gracias a ti, el trabajo que hiciste, por compartir tu trabajo, por compartir esta investigación que tú realizaste, que apunta precisamente a países que están tan cerca nuestro. O sea, si hablamos de Perú y Bolivia, están al lado nuestro, y Sí, además tenemos un tema migratorio, ¿no es cierto?, con respecto a estos países que puede significar en algún momento que nosotros tengamos que hacernos cargo de una sí. temática que, si bien para nosotros en términos de cultura, de desarrollo país, ¿no es cierto?, hemos ido avanzando, pero no podemos evitar que la migración, ¿no es cierto?, pueda hacer llegar un tema como este, y es importante tener la información, es importante conocerla, es importante saber y estar conectados, ¿no es cierto?, con una realidad que está ahí, está al lado. No Sí. podemos nosotros hacer como que esto es de otro país, porque la verdad es que las fronteras existen de manera imaginaria solamente. Si yo quiero ir de un país a otro, lo voy a hacer. Y Sí. no hay un tema de control con respecto a esto, no hay un tema que nos permita, más que el conocimiento, más que el saber, más que el ir investigando como lo estás haciendo tú. Así que te agradecemos, y yo te agradezco enormemente que nos estés compartiendo esta información, porque habla bien de nuestros docentes, habla bien de la investigación, habla de lo importante que es la investigación como recurso, como sustrato, porque las realidades cambian. Nosotros podemos decir Sí. ahora estamos acá, pero mañana podemos estar en circunstancias muy similares, aparte que los ratoncitos pueden ir de un lado para otro tranquilamente, sí. O sea, para ellos no existe frontera. Ellos no tienen frontera, y los gatitos y los perritos tampoco tienen frontera, ellos se pueden ir de un lado para otro tranquilamente. Hay una pregunta que me ha rondado eh, durante tu presentación, y yo te la quiero hacer. ¿Cuán buen vector podrían ser las pulgas de los perros y gatos para la transmisión de la peste bubónica? Es una muy buena pregunta, es algo que se ha ido estudiando. No existe un dato tan certero respecto a eso, pero sabemos sí que no son tan buenos vectores como las pulgas de humano, como Pulex irritans ni como Xenophila cheopis. Entonces, sí existe riesgo, pero sería menor. Hasta el momento, eso es lo que sabemos hasta el momento, que un riesgo, pero menor. La preocupación más grande es para las pulgas humanas que, como mencioné yo, son Xenophila cheopis y Pulex irritans, que están presentes en nuestro país. ¿Ya? Miren, interesante, porque pobrecitos los gatos los eliminaron por una cuestión en su momento religiosa, ¿no es cierto? Y una Sí, creencia, terminaron eliminando, ¿no es cierto?, un factor que generaron un también problema mucho mayor. generar un problema más grande, y un problema que además ataca 3 veces a la humanidad y en manera pero masiva. ¿Por Sí, qué? Por una ideología, por una creencia. De ahí a que nosotros tengamos que hacer investigación, de ahí a que nosotros tengamos que tener conocimiento. Mientras más sepamos sobre los animales, y esto que decías tú al final, o sea, no hagamos juicio con respecto a los animales, porque son animales además, ¿no es cierto? Y estos animalitos, ¿no es cierto?, cumplen un rol dentro del ciclo en el que están, dentro del ambiente en el que están, del territorio en el que están, y cuando afectamos a uno, terminamos afectándonos nosotros. Nos sí, ha pasado muchas veces en la humanidad, tiramos una piedra y nos termina cayendo el cerro encima, sí. porque no hemos sido capaces de evaluar de manera adecuada todo esto. Muchas gracias, Ignacia, muchas gracias por tu trabajo, muchas gracias por compartirlo con nosotros, muchas gracias a la comunidad que ha estado atenta a esta charla que tú has preparado, y por supuesto invitarlos a seguir participando, seguir viendo estas cápsulas de los diferentes profesores, estas investigaciones, esta filosofía
y a esta forma de ver y contactarnos con el mundo que nos lleva cada día más a sentirnos más conectados, más atentos, más alerta y por supuesto teniendo mucha más información para tomar decisiones. Muchas gracias, Ignacia, un abrazo para Muchas ti. gracias a ustedes. Listo, pues. Nos estamos viendo entonces, comunidad, en las siguientes charlas que vamos a seguir desarrollando durante este ciclo. Que esté muy bien. Chao, chao, gracias. Chao.